Deportiva Venados mantuvo este sábado su condición de invicto al derrotar 2-0 a los Tiburones de Progreso al jugarse en el Estadio Alonso Diego Molina de Tamanché la jornada 8 del Grupo 1 de la Tercera División Profesional. Almir Hernández, al minuto 24 de acciones, hizo presente al invitado especial, al contrarrematar de pierna derecha y anotar su primer gol del torneo. Fue hasta la segunda parte cuando el marcador se volvió a mover. Por segunda ocasión en la tarde, Almir Hernández venció la cabaña porteña, esta vez al cobrar con precisión un tiro libre que se anidó en el ángulo superior de la portería. Por los Tiburones, que sufrieron su segundo descalabro de la campaña, la opción más clara de gol la tuvo al minuto 52 de tiempo corrido Mauricio Gatica, pero su disparo fue controlado por el arquero Astado. En la recta final del partido, Jonathan Ciprián estuvo a punto de marcar el tercer gol para Deportiva Venados, pero la defensiva rival evitó que su envío llegara a las redes. El próximo sábado 11 de noviembre, la oncena Astada visitará a los Felinos 48.